hemos compartido tantos espacios, pero ya nos conocemos desde hace un tiempo. Daniel es de esas personas que yo he dicho, y ayer haciendo la capacitación pensaba en él, decía, wow, es una persona que ha progresado. Literalmente la vida de Dani ha evolucionado, y a eso se le llama progreso. Entonces un fuerte abrazo. Nosotros el día de mañana vamos a estar haciendo abuelos, promesas. ¿Entienden? Abuelos raros. Yo siempre hago los básicos. Salir a dar la vuelta a la manzana. Yo vivo por la novena, cerca de la Carrilera, y salíamos, tomábamos champaña, nos salíamos como locos a las 12:30 y tomamos champaña y lanzábamos la copa hacia atrás. No me acuerdo para qué era, pero sí me acuerdo que lo que era nunca se dio. Hay veces cuando viajo, pues no siempre le echo no le he hecho como la justificación a que yo le haya dado la vuelta a la manzana. Sin embargo, todas esas cosas pues nosotros las hacemos constantemente, ¿cierto? ¿Quién tiene un abuelo raro? ¿Tienes algún abuelo raro? No, yo salgo corriendo con la maleta desde hace un par de años y siempre he viajado. Yo no sé si es por el abuelo. Ok, hay una cantidad de abuelos raros y muchos también hacemos lista de promesas, ¿cierto? Comenzamos a decir, este año que viene sí voy a bajar, sí voy a ir al gimnasio. Este año que viene no voy a volver a tomar, voy a dejar el cigarrillo. Y comenzamos a hacer ciertas cosas que a veces se pueden cumplir y otras veces no se pueden cumplir, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la que creen que de pronto, de hecho, ya hay personas que ni siquiera hacen las promesas de fin de año? ¿Por qué creen que las personas ya no hacen promesas del 31? No tiene motivación. No tiene motivación, ¿qué más? Perdieron la fe. Pérdida de la fe. Ok. Hay personas que ni siquiera hacen su lista de promesas ya. ¿Por qué? Porque qué pereza yo incumplirme, ¿cierto? Qué pereza yo tener que estar desmotivado y como latigarme por no cumplir las cosas. Entonces mejor pues me quedo callado, ¿cierto? Y no hago mi lista de promesas. Mi capacitación de hoy está enfocada en darles unas claves y enseñarles cómo debemos nosotros actuar, y esa es otra palabra clave, es la actuación, en nuestra vida para que las cosas se cumplan. ¿Listo? Voy a darles información súper poderosa, así que anoten porque estoy totalmente de acuerdo con Dani, no toda la información se va a quedar. Les cuento una cosa. En 16 días, el día 15 de enero, es el día tope, donde promedio, estadísticamente, el 95% de las personas ya han cumplido o han roto las promesas que hizo el 31 de diciembre. Es decir, son 15 días después para que todo se vaya al carajo, ¿cierto? Todo lo que prometiste, ¿sí? Si tú haces parte del 5% que efectivamente cumple las cosas, súper bien, te felicito, seguramente estás haciendo cosas bien internamente en tus procesos mentales. Si no, esta capacitación te va a servir una chance. ¿Listo? Entonces mi capacitación se llama Descubre de lo que eres capaz. Muchas veces nosotros no somos conscientes, y esta es mi segunda palabra importante del día, no somos conscientes. No somos conscientes de lo que somos, muchas veces no somos conscientes de cómo actuamos y de los comportamientos que nosotros tenemos. Señores y señoras, hay que ser conscientes. Nosotros muchas veces estamos andando en la vida como una veleta, sin entender por qué pasan las situaciones o por qué nosotros hacemos ciertas cosas o por qué dejamos de hacer ciertas cosas. La palabra conciencia es algo que nosotros tenemos que tener detallado acá todo el tiempo, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el por qué se dieron las cosas. Dani ha viajado, ahorita que nos contaba, yo siempre salgo con la maleta y le doy la vuelta, y siempre ha viajado. No es porque le dio la vuelta, desde mi punto de vista, no es necesariamente porque le dio la vuelta a la manzana. Seguramente pasaron una cantidad de cosas pequeñas atadas a ciertos escenarios que hicieron que él efectivamente viajara, ¿cierto? Cuando las personas nos comenzamos a volver conscientes de todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, es cuando progresamos y es cuando evolucionamos. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que nosotros hagamos promesas de año nuevo? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nosotros pasa dentro de nuestra cabecita para hacer promesas de año nuevo? Que se acaba un año y empieza Que se acaba un año y empieza el otro. nuevo inicio.
que tengo que hacerlo para el otro año. Ok, perfecto. Muchas veces nosotros nos hacemos promesas porque sentimos que tenemos que mejorar en algún campo específico de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, no tengo buena salud porque tengo ciertos hábitos alimenticios o de vida que no me favorecen mucho para eso. Entonces yo me hago una promesa para mejorar en ese campo de mi vida, ¿cierto? Yo no tengo las finanzas que deseo o los ingresos que deseo, me hago una promesa para comenzar a mejorar en ese campo de mi vida. ¿Y qué pasa? Afortunadamente, creo, entre comillas, el calendario nos da una oportunidad para eso, ¿cierto? Todos los años nosotros llegamos al día de mañana, 31 de diciembre, y decimos, hay un reset, hay un reseteo del calendario. Es decir, a partir del 1 de enero comienza el nuevo round, la nueva oportunidad. Y nosotros atamos eso que ustedes acaban de decir a un tema de calendario, ¿cierto? Entonces decimos, este año sí va a ser, este año sí, bueno, yo sé que, y hay veces decimos, no, es que el año pasado, hay veces ahorita, yo creo que van a salir una cantidad de memes que son positivos, son emocionales y motivadores, que es como, pero son peligrosos dependiendo cómo se vean. Entonces ahorita a principio de año van a ver, este año sí con toda, porque el año pasado era entrenamiento. Es chévere, el problema es cuando te quedas siempre entrenando, ¿listo? Y tú en tu cabeza comienzas a decir, entrenamiento, no, este año también fue entrenamiento porque es que no me entrené lo suficiente, y así pasa la vida. Si te dan 10, 15, 20, 30 años y efectivamente no pasaste a la acción, sino te quedaste entrenando, ¿cierto? Entonces el calendario nosotros tenemos que tenerlo presente, pero sí es como el reset. Y ojo con eso, tiene que ser siempre 31 de enero, 31 de diciembre para nosotros hacer promesas o buscar un cambio. ¿Por qué esperamos hasta el 31 de diciembre, el último día del año, para prometernos o para hacer ciertas decisiones de cambiar? No debería ser así. Creo que el tema es evolutivo y el progreso es constante, el progreso es diario, ¿cierto? Listo. Y acá vienen dos palabras importantes: progreso versus cambio. ¿Bueno? ¿Qué pasa? La felicidad y el crecimiento y la clave principal que nosotros logremos las cosas es sentir progreso. Apréndanse eso, es sentir progreso. ¿Y qué significa progreso? Que nuestra vida evoluciona, cambia. Cambia, y es un cambio no momentáneo, y cambié y ahí me quedé, sino todo el tiempo es un cambio duradero. Es diferente un cambio a un cambio duradero. ¿Sí? Un cambio duradero es constante, ¿sí? Muchas personas, yo doy clases en una universidad de mercadeo, y hay veces yo les hablo a los chicos y les hago ciertas preguntas específicas, como cuando tocamos no temas tan académicos, sino unos temas un poquito más generales de la vida. Yo les digo, y aplica para todo, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Cuántos años tienes? 18. Voy a utilizar, ¿cómo es tu nombre? Juan Esteban, vamos a utilizar un ejemplo contigo. ¿Tú qué prefieres? ¿Ganarte hoy 2017 $1 millón, pongamos $1 millón al mes, pongamos, o ganarte 3 millones de pesos al mes? ¿Tú qué prefieres? Claramente ganar 3 millones, ¿cierto? Pero si yo le pongo otra cosita a la situación, y es, ¿qué prefieres tú? Año 2017, 3 millones de pesos. Año 2018, 3 millones de pesos. Año 2019, 3 millones de pesos. O prefieres año 2017, 1 millón de pesos. Año 2018, 1,5 millones. Año 2019, 2 millones de pesos. Muchos, cuando no entienden el símil que estoy haciendo, dicen, no, los 3 millones de pesos, pero no es tan cierto. No es tan cierto, porque es que en uno de los dos, en el segundo escenario, tú estás creciendo y estás evolucionando. Y en el momento en que tú estás evolucionando y estás creciendo, pasan una cantidad de cosas mágicas en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu felicidad, y sientes que tú estás avanzando. En el otro caso, tú te sientes estancado. ¿Puedes estar facturando un poco más? Sí,
pero internamente sientes estancado. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso se le llama progreso. A diferencia del tema del cambio. Cuando nosotros hablamos del cambio, muchas veces dentro de nuestras promesas utilizamos ese tema. Voy a cambiar de hábitos, voy a cambiar de negocios, voy a cambiar de forma de ver la vida. Nosotros no trabajamos para cambiar, nosotros trabajamos para progresar. No podemos trabajar para cambiar porque es que el cambio es automático. ¿Listo? El cambio es automático. Nosotros no tenemos que esforzarnos en cambiar, nosotros tenemos que esforzarnos en progresar, porque el progreso no es automático. La economía cambia, las relaciones cambian, la tecnología cambia, todo está cambiando, ¿sí? A tu alrededor, tu cuerpo cambia, por más de que no quieras, tu cuerpo va a cambiar. Tu forma de pensar, si tú estás en ciertos procesos, va a cambiar, sí o sí. Entonces nosotros tenemos que hacerle fuerzas a esto. Esta es la palabra del día: progreso, de la capacitación. Tienes que estar buscando cómo progresar, no cambiar. ¿Claro hasta ahí? Sí. ¿Cómo vamos? Y aquí vienen los tips, y aquí vienen los pasos específicos para que nosotros podamos lograr ese progreso o ese cambio duradero y realmente pues que sea un cambio que fortalezca, que sea fuerte para cada uno de sus vidas. Número 1, tener una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es tener claro tú qué es lo que quieres. No creer que crees que quieres o no pensar que quieres, sino tener claro definitivamente qué quieres. Voy a poner otro ejemplo, que a veces le coloco a las personas. ¿Me regalas tu nombre? Gloria. Gloria, ¿qué quisieras en tu vida que de pronto el día de hoy no lo tienes? Un Volkswagen Beetle, listo, perfecto. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿De cuánto es el motor de ese carro? 1600. Ok, ¿qué tipo de rines tiene ese carro? Okay. Listo. Muchas veces voy a ser un poquito duro en ciertas cosas, ¿vale? Pero creo que es el mensaje idóneo. Muchas veces nosotros pensamos en que queremos algo o deseamos el algo, pero pregúntate internamente si realmente lo quieres. Ahí se los dejo. Si realmente eso que quieres tú lo quieres en serio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Gloria, pues si tú lo quisieras, tienes que saberte todo. Color, motor, rines, yo no sé tanto de carro, todo, absolutamente todo. Porque a medida que tú sepas más, se entiende que tú lo quieres. ¿Sí? Muchas veces uno dice, yo quiero tal relación sentimental o de algún tipo, y de pronto no estás haciendo las cosas para que eso se dé. Entonces hay una gran diferencia entre realmente qué vas a crear tú versus lo que tú crees que deberías tener. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y esa visión que tú debes tener normalmente, y digamos a nivel de marketing o corporativo, cuando uno habla de una visión, uno está diciendo, es lo que yo quiero ser en mediano y largo plazo, es decir, de 5 a 10 años, normalmente en una compañía, es decir, no pasado mañana. Cuando tú piensas en el pasado mañana, estás buscando un cambio inmediato, puntual, pero eso es súper peligroso, ¿sí? Porque consigo esto, perdí motivación y chao de las cosas. Y lo vemos mucho en diferentes situaciones. Entonces, cuando tú hablas de una visión, es qué ves allá y cómo vas a trabajar para estar allá y cuáles son las pequeñas cosas que vas a realizar para cumplir esa visión. Y esa visión tiene que tener algo muy importante. Esa visión tiene que ser motivadora, inspiradora. ¿Qué pasa? De pronto que no les va, si les pasa a ustedes mañana, no estamos en nada. Cuando estén haciendo su lista de deseos mañana, si tú colocas, no, voy a bajar 10 kilos, es aburrido. O sea, métele más emoción,
más inspiración a ese objetivo. ¿Sí? Si tú llegas y dices voy a bajar 10 kilos, pues no suena tan chévere para acá, para la torre de control, y aquí la torre de control es lo que mueve el resto de cosas. En cambio que si tú le pones, ok, y ahorita les digo otra cosa con respecto a la formulación de eso, tú dices voy a bajar 10 kilos o voy a llegar a 60 kilos para poder correr la media maratón de Bogotá y estar dentro de los 5 primeros puestos en julio del 2018, es totalmente diferente. La forma en que tú te hablas y la forma en cómo le expresas gramaticalmente a tu cerebro cambia totalmente la historia. Entonces dices, voy a perder 10 kilos, tu cerebro dice, no sé qué manera, o sea, me vas a poner a trabajar por eso tan sencillo, o sea, tan sencillo es tan pequeño, entonces puede que no se motive. Entonces la visión que ustedes vayan a establecer tiene que ser inspiradora. ¿Inspiradora para los demás? No, inspiradora para ti. Inspiradora para ti, tienes que inspirarte, es decir, tú tienes que leerla y decir, qué chimba. O sea, yo voy a trabajar, le voy a meter candela y voy a hacer que las cosas pasen por eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos llegar a cumplir nuestra visión inspiradora de dos formas. O empujamos o que nos alan. ¿Sí? Alar. Son dos tipos de motivación totalmente diferentes. Sin embargo, empujar es como lo redactaste ahí. Voy a bajar 10 kilos. ¿Sí? Y además porque no es inspiradora, entonces lo que hace es empujar. ¿Qué pasa con el empujar? El empujar requiere fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad dura poco. ¿Vale? Empujar requiere fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad dura muy poco. Entonces, es mucho mejor que tu visión inspiradora sea algo tan atractivo, sea algo tan fuerte, sea algo que te motive tanto que te jale. ¿Cómo sabes cuando te está jalando? Cuando te acuestas por la noche y no puedes dormir. Cuando comienzas a darle vueltas pensando en eso. ¿Sí? Y cuando por las mañanas te levantas y comienzas a tomar acción en esto. ¿Sí? Eso es cuando te estás jalando, no cuando necesitas ir al gimnasio a bajar los 10 kilos. Eso es empujar. Pero cuando tú te ves motivado, realmente te jala, te atrae esa visión, tú haces y tu cuerpo, y el tema del cuerpo y el tema de la cabeza es súper chévere. ¿Y qué significa eso? En el momento en que tú te comienzas a programar tu cabeza primero, tu cuerpo comienza a tomar esas mismas acciones y esas mismas decisiones. Es decir, si tú ya estás programado a algo que te jala, a tu cuerpo no le va a dar pereza. Cuando a ti te empujan, el cuerpo tiende a colocar un freno. ¿Listo? ¿Cuál sería el ejemplo entonces ahí? Hacer en vez de decir los 10 kilos. Lo que les acabé de decir, un poquito ponerle más inspiración, es decir, viste que ella tenía un objetivo al final que era correr la media maratón de Bogotá. Eso es lo que la jala a ella, el estar llegando dentro de los 5 primeros puestos, no bajar los 10 kilos. Bajar los 10 kilos por sí solo, ¿para qué? ¿O por qué los quieres bajar? Pero si tú los quieres bajar porque es que tú ya te estás visualizando, y esta es otra palabra importante, te estás visualizando en una tarima, en un podio, recibiendo la medalla dentro de los 5 primeros puestos, es totalmente diferente. Porque el motivador no está en bajar los 10 kilos, el motivador está en que ella se está viendo recibiendo su premio. ¿Sí? ¿Sí me hizo entender? Sí. Es la media maratón. Ajá, por eso muchas veces como redactamos las cosas es bien importante. Entonces, lo primero es jalar. Cuando nosotros, y de hecho también a nivel de cómo nosotros lo redactamos, cuando yo digo, por ejemplo, no voy a fumar, ya lo estoy redactando en no, en negativo. Va a ser mucho más complicado que tu cuerpo se mueva cuando tú le das una instrucción en negativo. ¿Vale? Eso también es importante. Redáctalo de otra forma. Deseo de la Voy a dejar Exacto. hay que ponerlo en Por positivo. salud. Ajá. Exactamente, ponerlo en positivo. O sea, es pura lógica matemática, planos cartesianos. Es muy difícil avanzar hacia positivo cuando tú te estás mandando una información redactada negativa. O sea, es matemático también. ¿Listo?
Entonces, nuestro primer truco, una visión inspiradora. No solo una visión, tiene que ser inspiradora. Si no es inspiradora, no funciona. Tiene que ser inspiradora. ¿Vale? ¿Claro eso está ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Segundo, importantísimo también, se llaman razones poderosas. Razones poderosas que están muy atadas, y ayer cuando estaba haciendo la presentación también decía, oiga, qué chévere, y concuerdo con Dani, nuestro sistema educativo, o sea, nuestro sistema educativo es una máquina literalmente, brutal, es brutal. Dentro del plan de acción, en las primeras hojitas nosotros tenemos algo que se llama como objetivos y como nuestros porqués, ¿no? Es exactamente lo mismo, nuestras razones poderosas. Y aquí voy a hacer un poquito de énfasis, cuando nosotros no tenemos razones poderosas en algo, en lo que sea, cuando vienen los tiempos malos, cuando comienzan las dificultades, cuando vienen, no sé, en el negocio los nos, es cuando mueres, rajas, chao, no duras, porque es que no tienes algo que te aferre al cumplimiento de esa visión. ¿Ok? Todo es un proceso. Si yo no tengo unas razones específicas a cualquier obstáculo que se me presente, hasta ahí llego. Me rindo. Y ese me rindo tiene una explicación, y ese me rindo, la explicación lógica, llamémosla un poquito científica, es nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro se cuida para cosas vitales, como de supervivencia. Entonces, a un obstáculo pequeño en algún otro proceso de la vida, llamémoslo aquí en el proyecto de nosotros, pues el cerebro internamente comienza a decir, pues ¿para qué te vas a matar ahí? Está difícil, más bien protégete, cuídate, vuelve a zona de confort, quédate en zona de confort, abandona eso porque te va a lastimar, te va a herir, no lo hagas, y hasta ahí llegas. El tema es que el hasta ahí llegas es el no cumplimiento de tu visión, ¿sí? El no cumplimiento de tu visión. Entonces nosotros tenemos que tener un listado de nuestras razones poderosas, de nuestras razones de por qué vamos a quedarnos ejecutando la visión inspiradora, pase lo que pase. No si de pronto sí, si de pronto no, pase lo que pase, a sangre y fuego, ¿cierto? Hacer que eso cumpla. Yo estoy seguro ahorita que Dani estaba hablando de los millonarios. Yo estoy seguro 100% que Carlos Slim, Zuckerberg, Bill Farley dicen, me pongo la 10, voy a hacer que esto pase, y pasa. Hace poquito yo estaba hablando con Camilo Castro, es como el líder de mi línea 10 estrellas de la compañía, y él me contaba y me decía, hace un par de meses Bill Farley dijo, mi prioridad va a ser Street. Sí o sí voy a hacer que Street la saque del estadio. Cuando me dijo Cami eso, yo dije, wow, y como que sentí una paz y una tranquilidad, porque sé que personas como él, como Bill Farley, van a hacer que eso pase. ¿Sí? Va a hacer que eso pase. Entonces, nosotros tenemos que tener unas razones muy, muy poderosas. Las razones que nosotros vayamos a implementar pueden estar basadas en dos estrategias. ¿Listo? Acercarse al placer o alejarse del dolor. ¿Qué creen que es mejor? Acercarse al placer, ¿cierto? No necesariamente. ¿Listo? No necesariamente. Ambas son igual de buenas. Ambas son igual de buenas a nivel de estrategia. ¿Ok? A nivel de estrategia, cuando yo les hablo de estrategia, significa de algo que tú haces para que funcione una cosa. ¿Cierto? Entonces, como estrategia, ambas son igual de buenas. ¿Sí? De hecho, les voy a contar algo. Estadísticamente, yo puedo decir que el 90% de las personas que están en esta sala, internamente, su estrategia es alejarse del dolor. Te lo dejo a ti para que lo pienses internamente de las cosas que haces en tu diario vivir o de proyectos que tú generes en tu vida normal. Piensa si las haces por acercarte al placer o alejarte del dolor. Seguramente vas a encontrar en muchas que es por alejarte del dolor, ¿vale? Pero eso no es malo, es igual de bueno que acercarse al placer. Entonces, cuando yo hablo de acercarme al placer es, por ejemplo,
voy a hacer el ejercicio porque no quiero estar a los 70 años, voy a hacer ejercicio, voy a tener una vida fit porque no quiero que a los 70 años estar en una cama postrado lleno de cables y con un respirador. Eso es alejarse del dolor. ¿Listo? Acercarme al placer significa voy a hacer ejercicio, voy a llevar mi tema fit porque quiero estar en Cancún con los abdominales marcados, con la chica que me gusta al lado. Eso es acercarme al placer. ¿Listo? Es importante que tú entiendas que te funciona a ti. ¿Vale? Ahí está el quick del asunto. Ahí está el quick del asunto. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros no nos conocemos y no somos conscientes, que fue la palabra con la que comencé, nosotros no sabemos cuál es nuestra estrategia que más nos funciona. Entonces, si a ti te funciona acercarte al placer, pues potencializa que todas tus actas. Me explico. Si a ti te lleva funcionando toda tu vida acercarte al placer para conseguir las cosas, pues síguelo haciendo, porque te está funcionando. Seguramente si a ti te ha funcionado acercarte al placer y tú comienzas a aplicar una estrategia de alejarse del dolor, las cosas no te van a funcionar. O viceversa. Entonces, la palabra es ser consciente de cuál es la estrategia que más te funciona a ti. Bueno, que más te funciona a ti. Entonces, esas razones poderosas que ustedes den, o ya sea para acercarse al placer, o ya sea para alejarse del dolor. Sin embargo, independientemente de cuál sea, tienen que funcionar. Es decir, tienen que generar acción, tienen que generar movimiento. Si hay una razón poderosa que no está generando movimiento, o sea, progreso hacia esa visión, haz un paro en el camino y replantea. ¿Listo? Y tiene que ser súper poderosa. Esta semana estaba haciendo un plan de acción a unos socios nuevos y en esa partecita yo les decía, necesito que le den más nivel de profundidad a sus razones. Cuando nosotros tenemos razones muy poderosas, entre comillas, muy superficiales, o sea, perfectamente en cualquier momento se pueden perder. ¿Sí? Es decir, cuando mi razón poderosa es tener plata, o sea, no te sirve para este tema. ¿Qué vas a generar con esa plata? ¿Por qué esa plata? Darle niveles de profundidad, porque es que plata te la puedes ganar, no sé, jugando una lotería. Entonces si ganas la lotería y te ganas esos, no sé, 20, 30 millones, entonces ya no haces ruido, porque tu razón era plata, no era algo diferente. Entonces esas razones poderosas deben tener ciertos niveles de profundidad que te aferren, deben aferrarte a lo que es la consecución de tu visión. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Tercera y súper importante. Revisarlo y sentirlo todos los días. La visión y las razones poderosas. Revisarlo y sentirlo todos los días. ¿Qué pasa muchas veces? Tenemos nuestra visión, la tenemos clara, nos vemos en el panorama, tenemos nuestro listado de razones poderosas, pero sin embargo no lo visualizamos constantemente, no lo hacemos parte de nuestro ADN, no lo sentimos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasan 364 días, llega 30 de enero, te sientas en un auditorio en este salón y dices, pues pucha, no hice nada de lo que me prometí el año pasado, porque constantemente no lo estás visualizando, no lo estás generando. Nosotros somos animales de hábitos, sencillo, somos animales de hábitos. ¿Qué pasa? Si nosotros comenzamos a hacer algo constantemente, pues nuestro cerebro se comienza a acostumbrar a eso, ¿cierto? Es decir, que si tú todo el tiempo estás pensando, estás maquinando, estás imaginándote en esa maratón, cerrando, logrando las 10 estrellas, logrando el rango que tú desees, pues seguramente se va a dar, ¿sí? Si tú lo haces en un papel, y aparte te dijeron en el tema que lo quemaras, hasta ahí llegó el tema, ¿sí? Se te olvida y ahí quedó. Entonces tú tienes que estar sintiéndolo todos los días. Creo que es como el pegamento de los otros dos, ¿sí? Es el pegamento de los otros dos. Si tú no lo visualizas y no lo sientes, y a mí me quedó muy grabado una vez que alguien dijo, nosotros tenemos que sentir esto en las células, literalmente, desde la uña
hasta el pelo. No está Marcela Ramírez, quería hablar un poquito de ella, no sé para los que la conocen. Marce es una persona que a veces digo como, wow, ella siente Sui todos los días. Ya lo tiene en sus células, lo tiene en su ADN. Yo hay veces a personas de otros equipos, hay como a son de motivarlos y decirles, yo les digo positivamente, no, ustedes tienen que obsesionarse como Marcela Ramírez. Marcela Ramírez va a un parque y siente Sui, va a un ascensor, siente Sui, va, ¿sí o no, Laurita? O sea, es así. Entonces, para que ustedes logren el cumplimiento de esa visión, tienen que sentirlo todos los días y tienen que visualizarlo. No lo pueden perder ni un solo día del camino. Ojalá no puedan dormir. ¿No, en serio? O bueno, y las 6 horas que van a dormir, no, que trabajen en esas 6 horas también, que sean muy nutritivas, pero miren que eso tiene algo chévere. Eso, o sea, yo no les digo dormir negativamente, no dormir negativamente. Cuando nuestro cerebro, cuando nosotros nos vamos a dormir, comienzan a pasar muchos procesos bacanos en el cerebro, ¿listo? Y sobre todo a veces a nivel inconsciente. Cuando nosotros, no significa que no podamos dormir bien, significa que nuestro cerebro hace unos reajustes, ¿cierto?, de lo que nosotros queremos, cuando lo hacemos un poquito como más conscientes, ¿listo? Entonces en el cerebro tú descansas, pero tu cerebro se ajusta, te da ideas, te da razones, te da motivos, y cuando te despiertas, pues te levantas súper bien, te levantas y tú dices, uy, se me ocurrió esto y voy a hacer esto, mágico, ¿no? Es mágico, simplemente tu cerebro comenzó a hacer ciertos procesos bien chéveres, energéticos y de todo ese tema. Hay algo que se llama el SAD, ¿listo? En las siglas se llama SAD, pero es el sistema activador reticular. Ese es un pedazo que nosotros tenemos en el cerebro y lo que hace específicamente eso es que nos activa la visión sobre las cosas que nosotros queremos. Les hago una pregunta, ¿a alguno le ha pasado que está buscando un carro, por ejemplo el Volkswagen, y lo comienzas a ver más en la calle, lo ves en las vallas, lo ves en la revista? Eso, el Volkswagen siempre ha estado, siempre ha pasado al frente tuyo, siempre ha estado en la revista, siempre ha estado en las vallas. Simplemente por lo que tú ya lo quieres y lo deseas y lo sientes, simplemente tu cerebro comienza a identificarlo más rápido. Es como cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado. Ahora pienso en la persona, si suena el celular, miércoles me llamó, ¿no? Me refiero a los años cuando yo estaba en novia de mi esposa. Tal cual. O sea, cuando tú estás enamorado, lo estás sintiendo full, lo estás sintiendo al máximo, ¿no? Total, eso es totalmente cierto. Entonces, nuestro SAD se activa. Y lo mismo funciona cuando nosotros hacemos los procesos para acercarnos a nuestros objetivos. ¿Qué significa eso? Que si tú ya lo sientes en tu célula, lo vives, lo visualizas, exacto, va a llegar porque tu cerebro comienza a identificar las pequeñas cosas que necesitas para llegar a eso. ¿Listo? Es sencillo. Entonces, cuando digamos en el tema de nosotros, cuando tu cerebro comienza a identificar y ya lo vives tanto, te llega el prospecto y cierras y presentas y todo el tiempo tienes gente, es porque tu cerebro se armó literalmente para ejecutar unas acciones que te lleven al cumplimiento de tu visión. ¿Listo? Entonces, en el momento en que nuestro sistema reticular ya se activa, vas por muy buen camino, porque ya es la vida dándote lo que siempre ha estado, pero que de cierta forma ahora tú necesitas cogerlo, poner las fichas y armar el rompecabezas. Esto es súper importante eso. Esos eran los 3 pasos principales, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son? Número 1, visión inspiradora. Visión inspiradora. Número 2, poderosas. Número 3, perfecto. Esos son nuestros 3 pasos que nosotros tenemos que realizar. Viene un tema y es el yo debería versus el yo debo. Nosotros muchas veces y en nuestras promesas de año nuevo estamos hablando del yo debería dejar de fumar, yo debería presentar más, yo debería prospectar más, yo debería tener mayor ritmo de trabajo, yo debería. ¿Qué pasa con el yo debería? Cuando nosotros hablamos del yo debería,
Nunca llega. Nunca llega porque existen una cantidad de posibilidades adicionales a eso. ¿Sí? Tienen muchas alternativas, no hay foco. ¿Sí? En cambio, cuando ese yo debería se convierte en un yo debo, literalmente lo que tú estás haciendo es, la frase que nosotros utilizamos muchas veces, estás quemando los botes. Cuando tú quieres conquistar la isla, quemas los botes. Sí o sí, vas a hacer todo lo que pase para conquistar la isla. No te vas a devolver porque no tienes botes. Vencer o morir, literal. Entonces, tú debes convertir tus yo debería en yo debo. Cuando yo debo, tú estás empoderándote. Cuando estás afirmando. Y cuando tú ya comienzas a empoderarte, a afirmar, tú comienzas a declarar, comienzas a lograr las cosas. ¿Sí? Cambias el chip. Exactamente, cambias el chip. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes están haciendo, digamos, algo en sus vidas y de un momento a otro las cosas se dieron? ¿Cierto? No fue el momento que generó eso, simplemente fueron muchas cosas pequeñas que te llevaron a eso. Hubo un detonante, ¿sí? Que fue la acción. Es decir, cuando, digamos, un alcohólico, me queda fácil decirlo con ese ejemplo, un fumador, él siempre está en el yo debería, jamás va a dejar de fumar o jamás va a dejar de tomar. Pero en varios casos han sucedido episodios, llamémoslos críticos, que hacen que esa persona deje de fumar o deje de tomar. No fue el episodio crítico. ¿Listo? Fueron cosas que pasaron antes que llevaron ese episodio crítico y ese fue el detonante. ¿Listo? Y en ese momento que hubo el detonante, el yo debería se convirtió en yo debo. Y cuando tú ya debes hacer las cosas, las cumples. ¿Listo? Yo acá les estoy hablando un poquito de mi experiencia. Yo cuando entré un poquito al tema de la programación neurolingüística, yo dije, ok, voy a probarlo en mí. ¿Qué mejor que probarlo en mí? Entonces yo anualmente hago 2 promesas de algo, lo que sea que me cueste, ¿cierto? Y las cumplo para no hablarles sobre teoría. Yo acá les estoy hablando sobre experiencias reales. Entonces, por ejemplo, el año pasado lo he hecho con la lectura, lo he hecho con diferentes temas. El año pasado dije, digamos, yo soy muy de fiesta, era muy de fiesta, de salir con amigos, los drinks, por ahí la vaina, y yo siempre salía y me tomaba algo. Yo dije, ok, durante 6 meses no voy a tomar absolutamente nada. Conscientemente, empoderándome, afirmando, tomé la decisión, debo, no debería, debo. Y durante 6 meses no probé ni un vino ni una cerveza, absolutamente nada. Dentro del alcohol a mí no existía nada, ¿cierto? Para probar, para comenzar a fortalecer acá la torre de control. De hecho, y era chistoso, porque siempre todos tenemos el amigo que no va a una fiesta y el man quiere emborracharlo, como sea uno, ¿cierto? Entonces pienso que por sentirse un poquito mejor él que uno. No sé, yo ya iba a las fiestas y era mágico, ya ni siquiera la gente me ofrecía. Y yo no tenía que decirles, o sea, yo hasta el mundo, o sea, que les caigo mal, porque ya no me ofrecen nada. Pero no, era simplemente todo ya está tan engranado que las cosas de la vida comienzan a funcionar y te facilitan el tema. ¿Listo? Entonces deberíamos ser siempre nuestra lista del debo. Pongo esta metáfora, la metáfora del elefante, que normalmente creo que todos la conocemos. Los elefantes cuando pequeños los atan a un palo y los condicionan de que no va a poder caminar. El elefante crece, se vuelve un monstruo gigante y sigue amarrado al mismo palito, pero no puede, él cree que no va a poder sacar esa estaca. ¿Listo? Y se lo cree. Por eso coloco esta frase: los seres humanos terminamos siendo quien creemos ser. Y acá viene un tema de creencias y de lo que nosotros nos formamos en nuestra cabeza que hace que nosotros seamos o no seamos. ¿Listo? Porque sé que no estoy muy bien de tiempo, voy a hacer rápido acá. Los campeones, los empresarios, deciden ser los mejores. ¿Sí? Y no es que, ¿y por qué? Porque es que lo tienen acá. Lo tienen acá, uno ve, a mí me encanta de toda la parte, digamos, del deporte, a mí lo que más me gusta ver son las entrevistas que hacen al final. Porque uno comienza a ver cómo están estructurados y cómo están capacitados realmente los deportistas. Escúchenlos hablar al final, a muchos, sobre todo a los de alto rendimiento, y van a ver las frases y lo que dicen. Y eso demuestra mucho la capacitación mental y el entrenamiento que ellos tienen.
Los campeones piensan como campeones, el campeón es el campeón no piensa en nada diferente, ¿cierto? Porque él se lo cree. Moraleja o mensaje del tema: créete esa visión. Créete esa visión. En el momento en que tú te creas esa visión y te la creas bien, sobre todo aquí en la cabeza, es cuando las cosas comienzan a darse. Si tú no te lo crees, simplemente lo que hablábamos ahorita, los obstáculos y todo eso, te sacan fácil, te sacan rapidísimo del tema. Entonces lo primero es, créete, para que mañana cuando estén haciendo su listica de deseos, ¿qué es lo que tú te crees? O bien, ¿qué es lo que te quieres convertir, no? Eso también es muy válido. Anita, 5 minutos. Sí, claro, ¿Sí? dale. Listo, perfecto. Además está buenísimo. ¿No? Sí. Un aplauso para Bueno, para aterrizar ya, para aterrizar el tema. Esto es un triangulito, otro triangulito que se llama niveles neurológicos. ¿Listo? O SOA. Los niveles neurológicos nosotros lo trabajamos y está enfocado en la generación y al logro del cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya muchas cosas de las que hemos venido hablando en este tiempo están atadas a eso. Imagínate que el final, lo que dice sistema, es tu objetivo, es tu visión, es lo que tú quieres. Es lo que siempre has soñado, pero que de pronto a la fecha de hoy no lo has conseguido. Bueno, en el momento en que cualquiera de estas 6 cajoncitos esté salido, es decir, si corremos este hacia acá o cualquiera que no esté alineado, desbalancea y dificulta el logro del objetivo. Nosotros debemos tener todos los niveles completamente alineados para que el andar en el camino de esa visión que nosotros queremos lograr cumplir se dé efectivamente. Si no, va a ser bien complicado. Entonces, los niveles neurológicos se los voy a explicar rápidamente, un poquito por encima. El primero es el entorno, es la base de nuestro sistema. ¿Listo? ¿Qué significa el entorno? En dónde estamos, cuándo estamos y con quiénes estamos. ¿Sí? Quiero que igual te lleves la información para que lo trabajes, porque si no nos demoraríamos mucho. ¿Qué pasa? Revisa si en pro de tu visión, cómo está tu entorno con respecto a eso. Voy a decirlo en palabras castizas muy puntual. La gente con la que te estás rodeando, la gente con la que estás andando, la gente con la que le estás aportando energía o le estás recibiendo energía, es la gente que te está ayudando a cumplir esa visión o no. ¿Listo? Respóndelo tú. ¿Vale? ¿Qué significa en sí los niveles neurológicos? Que si no son las personas adecuadas las que están acá, con las que estás compartiendo para llegar a eso, ¿qué tienes que hacer? cambiarla. Ok, no es dejarlos de los olvidos de toda la vida, de pronto balancear y relacionarte con otras personas. No es que eres tu amigo de toda la vida. Yo tengo un amigo que es muy diferente a mí, pero siempre va a ser mi amigo igual, pero ya me relaciono menos con él y me relaciono más con otras personas. Es entender cómo tu entorno te puede beneficiar. Número 2, y para mí es uno de los más importantes y está atado al punto número 2 y 3 de lo que estábamos hablando ahorita. Se llaman los comportamientos, y eso está atado al tema de los rituales. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tenemos unas acciones puntuales y concretas que todo el tiempo estamos haciendo que nos llevan a lo que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas. Así de sencillo. Es decir, tú no... Voy a volver a poner el ejemplo de Gloria, ¿vale? Con todo respeto. Tú no tienes el Volkswagen porque tú has hecho unas acciones específicas hasta el día de hoy, por decir algo, que no te han llevado a eso. ¿Vale? Y eso está atado a lo que también decía Dani. Hay unas acciones puntuales que todo el tiempo estamos haciendo. Tú tienes que revisar cuáles son tus comportamientos, tienes que revisar cuáles son tus acciones. En el momento en que tú entiendes si tus acciones te están llevando o no al objetivo, las tienes que seguir haciendo o replanteando, porque puede ser un cajón que esté salido. Si tú quieres ser 10 estrellas, pero no estás tomando acciones de estar prospectando, presentando, levantándote como Marcela por la mañana, etcétera, 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 pues seguramente este cajón está como por acá, y por más que quieras llegar allá a tu nivel de 10 estrellas no lo vas a conseguir,
porque tus comportamientos no están atados a ese objetivo, a esa misión. ¿Listo? Es decir, si nosotros lo viéramos como una receta de cocina, estos serían los ingredientes. Los comportamientos son los ingredientes. ¿Listo? Después vienen las capacidades. Las capacidades es qué hacemos con esos ingredientes, es decir, es la receta. La receta. Es decir, cómo nosotros vamos a utilizar esos comportamientos para hacer que algo funcione o no funcione. ¿Cierto? Muchas veces también hacemos cosas que no funcionan. Esta es la estrategia. Después venimos con las creencias que estábamos hablando hace un ratico. ¿Qué crees tú? ¿Para qué estás programado? Para lograr qué específicamente en tu vida. Cuando tú te crees, tienes un buen entorno, estás prospectando, presentando, tienes una buena estrategia, pero de pronto no te crees merecedor de ser 10 estrellas, tampoco va a pasar. Tampoco va a pasar. Después vienen los valores, que son los motivadores. Hablábamos ahorita de cuáles tipos de motivaciones nosotros podíamos tener. Es decir, con eso que yo creo, ¿para qué lo voy a hacer? Es decir, voy a hacer 10 estrellas, ¿para qué? ¿Para lograr qué? Bueno, y después viene el quién soy. Es decir, el punto final, y es cuando tú te conviertes en identidad. ¿Sí? Yo estoy seguro que de pronto 10 estrellas, Almita, Fede, Cami, en algún momento, a pesar de ser, de pasar el proceso, eran 4, 5, 6, siempre eran 10 estrellas en su cabeza. ¿Sí o no, Fede? Estoy seguro que Fede siempre fue 10 estrellas en su cabeza, o Rubí, y está trabajando en eso, pero él nunca en su cabeza, yo soy, en el momento que eran 4 estrellas, yo soy 4 estrellas y me comporto y voy a hacer 4 estrellas, porque su mente se quedan 4 estrellas. En su cabeza eran 10 estrellas. Lo llevó a un nivel de identidad. Cuando lo llevó a un nivel de identidad, lo sentía en todo su cuerpo. Y lo sentía en toda su torre de control. Y ahí es cuando las cosas comienzan a funcionar. Bien chéveres. ¿Listo? Tengo otros temas, pero los voy a dejar para otra capacitación que seguramente vamos a tener. De mi parte, les deseo un feliz año nuevo. Por favor, hagan sus promesas conscientes, reales, poderosas, con una visión a largo plazo. Nos veremos el próximo año con toda.